Fina bien la tuvo, mi rey. Oye, ese güey. Ese pues sí lo sería. Pero, güey, digo, güey. ¿Qué pasa como grosería? La gran renovación arquitectónica tuvo lugar en el siglo XIX, cuando, paralelamente al retorno a los elementos clásicos y a la imitación de casi todos los estilos antiguos y exóticos, los urbanistas, arquitectos e ingenieros empezaron a experimentar nuevos materiales, como el cemento y el hierro colado, estudiando detenidamente los edificios góticos para captar sus secretos. Así nacieron magníficos puentes de hierro y algunos otros edificios que, privados de todo revestimiento, presentan su estructura al desnudo, como en el caso de la Torre Eiffel, en París, en la ciudad de Chicago y a fines del siglo XIX. Basándose en estos principios, aparecieron los primeros rascacielos modernos, estructuras muy simples de hierro o cemento armado, con largos ventanales e interiores divididos por tabiques muy ligeros. En Europa, junto a las nuevas conquistas técnicas, se desarrollaron paralelamente nuevos movimientos artísticos, que se proponían superar el contraste entre la belleza decorativa y desnudez funcional. La primera realizada bajo el sello del Art Nouveau, o modernismo, por grandes arquitectos y decoradores como Víctor Horta y Antonio Gaudí, los cuales se propusieron sacar partido estilísticamente a todas las posibilidades ofrecidas por los modernos materiales y por los actuales procesos de elaboración, considerando la técnica moderna no como un vínculo, sino como una invitación a la libertad. Los excesos ornamentales, en que más tarde degeneró el Art Nouveau, así como las experiencias geométricas del cubismo, produjeron pronto una violenta reacción que se basaba en la sencillez y en el funcionalismo y que se caracterizaba por el uso de volúmenes totalmente rectilíneos y simétricos. La reacción se inició en Viena y se extendió rápidamente por toda Europa, siendo una de las primeras obras maestras de esta tendencia la fábrica Fagus, Alemania, proyectada por Walter Gropius y Adolfo Meyer, en la que por vez primera se empleó la pared de cristal continua. El cubismo y el movimiento pictórico de Stirl, cuyo máximo representante fue Mondrian, sugirieron elegantísimas reacciones de proporción. Quizás el más conocido e influyente representante de ese momento fue el suizo-francés Le Corbusier, que, preocupado por el juego de volúmenes, conservó el edificio desde fuera y lo aisló del suelo, como una gran caja mediante sencillos pilares. Su obra maestra en los últimos años es el Santuario de Notre-Dame de Haut, en Ronshamp. El racionalismo, que debía triunfar en Estados Unidos a causa de la inmigración de los grandes maestros alemanes, siguió teniendo un interesante desarrollo. Fue muy discutido después de la Segunda Guerra Mundial y se volvió a utilizar el material tradicional, como la piedra, la cerámica, el ladrillo y la madera. Se habló de una arquitectura orgánica, alcanzado especialmente por el relieve del arquitecto Alvar Aalto, célebre por la elaboración de los tradicionales materiales de construcción, pero no cabe duda que el arquitecto más distinguido ha sido Frank Lloyd Wright, a quien se deben asimismo un profundo estudio de la casa de campo americana. El interés psicológico y sociológico se convirtieron desde entonces en el elemento esencial de la proyección, llegando a ser incluso el preponderante como en las escuelas diseñadas por Richard Neutra. La arquitectura orgánica no debe entenderse como una renuncia al funcionalismo, sino por el contrario como su aplicación, que aspira a integrar en las funciones de la casa todas las que se refieren a su habitabilidad, y al incluir el edificio en una urbanística que responda no solo a las funciones utilitarias, sino también a las del recreo, educación y a las puramente sociales. Por consiguiente, el arquitecto ha ido prestando paulatinamente más atención a los valores tradicionales del ambiente y de la ciudad en que trabaja, y discurre su vida. Reconoce cada vez más la importancia, incluso psicológica, que tiene la decoración. La escultura del siglo XX viene estando más ligada a la realidad que la pintura. Al comienzo de la centuria ha oscilado entre un naturalismo impresionista a lo Rodin y una estilización de tendencia arcaizante. También ha mostrado un deseo de construcción arquitectónica, el llamado constructivismo, un afán de volúmenes simples. Otras veces ha vacilado entre el neoclasicismo y el neorromanticismo, llevándolo este último al expresionismo y a ciertas deformaciones. Del cubismo y del surrealismo surgieron la escultura y las pinturas abstractas, desembocando la primera
ya en las armaduras metálicas, ya en objetos formados por volúmenes, ya en otras soluciones aún más extrañas cuya evolución ha sido muy semejante en todos los países. Otro rasgo característico de la escultura del siglo XX es que ya no se distinguen los antes llamados materiales nobles de los que no se consideraban así. Hoy todos pueden recibir la consideración de nobles si el artista logra imprimirles ese carácter. Antes de comenzar el siglo XX se inició el expresionismo y antes de la Primera Guerra Mundial surgieron escuelas como el cubismo, el futurismo, la abstracción y el dadaísmo. Hacia 1924 surgió el surrealismo y la nueva objetividad y terminada la Segunda Guerra Mundial resurgió otra vez la tendencia a la abstracción. Entre los grandes escultores de este siglo debemos citar a Antonio Bourdelle, que perteneció a la tendencia conservadora y que solía buscar las formas estables y equilibradas de la raíz humanista. Para este escultor la escuela es un equilibrio. Otro gran artista de tendencia conservadora y con el influjo de Agustín Rodin fue Arístides Maillol, que en alguna de sus esculturas mantuvo la armonía de las proporciones. Al lado de los anteriores hay que situar al yugoslavio Ivan Mestrovic, en cuya obra, clasista a la vez que estilizada, vibró un acusado acento patriótico y apuntó una tendencia expresionista. Dentro del cubismo, Pablo Picasso es uno de los más grandes escultores, como vemos en su obra Cabeza, pero también es expresionista, como lo vemos en La Cabra. El español Pablo Gallardo fluctúa entre la estilización y el cubismo y sintético, así su escultura titulada El Profeta. Pero de los escultores cubistas el más representativo fue sin lugar a dudas el ruso Alexander Archipenko, que se formó en París y el verdadero secreto de su arte se halló en la valoración de los vacíos. Para lo que excavó el interior utilizó materiales combinados como la piedra y el metal o bien el cartón y el cristal, según vemos en su obra Paso. El inglés Henry Moore es uno de los que mejor han perfilado el estilo escultórico en el siglo XX, un estilo que se proyecta hacia el futuro y que prefiere los volúmenes indiferenciados y fluidos. El norteamericano Alexander Calder, creador de los móviles, esto es, de la escultura con elementos movibles combinados a su vez con otros elementos estables. Los primeros eran aparatos con motor, que puestos en movimiento se transformaban en una especie de juego de artificio. El aire viene a ser su motor, ya que con un soplo la obra escultórica se pone en movimiento. Una de las características del arte actual es su falta de unidad estilística. El artista hace gala de un individualismo a ultranza, reclama libertad total. Ya niega todos los principios estéticos tradicionales y aprovecha elementos de estilos anteriores, revelando en cualquiera de estas dos actitudes el deseo de crear un arte nuevo. No es dado apuntar en la pintura los ismos más importantes. El impresionismo siguió dominando hasta principios del siglo XX. En 1884 surgió el neoimpresionismo, cuyos representantes fueron Seurat y Signac. El nuevo estilo creó una técnica puntillista, última consecuencia de la división de tono. Además, pretendió dotar de arquitectura al cuadro recobrando el valor perdido de la forma. Especial importancia ha tenido la obra de tres maestros procedentes del impresionismo, que la abandonaron para convertirse en precursores de la pintura contemporánea. Cézanne, que murió en 1906, y a quien se debe la conquista definitiva de la forma, sugerida por los contrastes de color, como vemos en su cuadro Jugadores de Cartas. La arquitectura geométrica de sus pinturas le convierte en el predecesor del cubismo. Gauguin, que fallecería en 1903 al extender los colores uniformemente en grandes superficies y dar valor a la línea preparada, el advenimiento del fauvismo. Son característicos sus cuadros con escenas y paisajes tahitianos. Vincent van Gogh pintó sus colores puros, rojos, amarillos, azules y verdes, a los que dota de valor expresivo a la vez que deforma la realidad. Su obra es precedente del fauvismo y del expresionismo. El navismo del Naví, en hebreo iluminado, es una rama del símbolo que agrupa una pléyade de artistas que se interesan por el teatro, la música, la filosofía y la pintura. Para los navís, el arte es un modo de expresión, una creación de espíritu, y así Denis, pintor naví, dice: el arte, en lugar de ser copia, se convierte en la deformación subjetiva de la naturaleza. Los navís rechazan la perspectiva y procuran introducir un arte decorativo siguiendo a los principios italianos y a los maestros japoneses.
Es notoria la influencia de los navís en el arte decorativo, en los carteles, en la estampa, en la ilustración del libro y en la evolución de la pintura. Muchas tendencias como el cubismo y el arte abstracto arrancan de estos pintores. El fauvismo, del francés fauve, que significa fiera, los fauves son anárquicos e independientes, traducen su sensación en pinceladas lisas, en colores puros, siguiendo la huella de Van Gogh. Tienden a lo esencial del arte, al color. No hay matices, ni transacciones, ni mirar en la composición. Cada elemento tiene autonomía dentro del cuadro. Los fauves deforman la realidad, ya en su cromatismo rabioso, ya en sus volúmenes, ya en sus proporciones. Pintan sus sensaciones, rechazan la perspectiva, el claro oscuro, el modelado. Merecen destacarse Matisse, que fuera su máximo representante y que se caracterizó por el empleo de tonos oscuros e intensos, convencionales, sin someterse a la realidad, elegidos según la preferencia del artista y de gran valor cromático. El futurismo de los pintores italianos Marinetti, Boccioni y Severini niegan a los valores tradicionales y abogan por un arte nuevo basado en el cubismo para captar la cuarta dimensión picasiana y el movimiento. Pretendió reflejar la actividad de la sociedad moderna industrializada y mecanizada por medio de las líneas quebradas y elipses. Desapareció hacia el año de 1920. Los creadores del cubismo fueron Pablo Ruiz Picasso y Georges Braque. Picasso, nacido en la Málaga de 1881, influye decisivamente a lo largo de casi una centuria en la Escuela de París. Es fuertemente expresionista, siguiendo a su amigo Nonel y la tradición española en el periodo que va de 1900 a 1906. Tanto la época azul como la rosa de su pintura, con sus temas de saltimbanquis, de arlequines, de trabajadores, de mendigos, de adolescentes consumidos por la vida o la enfermedad, tienen una trágica grandeza expresionista. En 1907 pintó su famosa composición La señorita de Aviñón, en la que suele centrarse el comienzo del cubismo. Las últimas contiendas bélicas le han afectado en sentido trágico y su cuadro Guernica, referente a la Guerra Civil Española, es un tremendo grito contra los horrores de la guerra. El expresionismo deforma la realidad para expresar las injusticias sociales, la angustia colectiva de la posguerra en la Alemania vencida. Es una pintura incisiva, sarcástica, que estigmatiza las lacras de la sociedad en lazos punzantes y crispados. Con pinceladas violentas de tonalidades trágicas, la realizan pintores judíos centroeuropeos como Kokoschka y el francés Georges Renaud. El surrealismo o el supernaturalismo intentan reproducir la realidad de la subconsciencia, buceando la región de nuestros sueños y nuestras vivencias sin ninguna contención psíquica ni moral. Afloran mundos de ensueños mágico, de alucinaciones y de obsesión agobiante, poblados por seres fantásticos, verdes, viscosos o de expresión macabra. Pertenecen al grupo surrealista al italiano Giorgio de Chirico, el lírico judío polaco Chagall y los españoles Antonio Saura, Dalí y Miró. El nuevo muralismo, como veremos, con mayor extensión, floreció con arrollador empuje en la pintura que surgió en México a raíz del triunfo de la Revolución de 1910-1920. Esta pintura muralista mexicana tuvo un carácter social y buscaría inspiración en los temas colectivos, en las aspiraciones sociales de las razas indígenas, en la historia y en el arte monumental de los mexicas, y se distinguiría a tres grandes muralistas: José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Las últimas tendencias en el arte estuvieron condicionadas a la propaganda y a la sociedad de consumo. El arte se convirtió en un producto dentro del mercado artístico con numerosas y cambiantes corrientes estéticas. Así, la nueva abstracción, que fue una corriente contra el informalismo exagerado de los años 50, llegó a ser una tendencia estética abstracta, pero formalista. El arte popular o pop art está dirigido a un público de masas a base de carteles y anuncios, en sus dos formas, de la de historieta y la del cartel o póster.